nuevamente bienvenidos a este Shabbat, a la Parashá Bea Aloteja. Y para poder empezar, vamos a hacer una tefilá al Santo Israel. Así que, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim grande y misericordioso, te damos las gracias de tiempo que nos regalas para poder buscar de tu grandeza, de tu majestad, de tu poder. Gracias, Elohim poderoso, porque tú eres quien nos guías, quien nos encaminas, Padre bondadoso, por la intención que has puesto en nuestro corazón, que has hecho florecer, para que nos volvamos hacia tus caminos con la intención de buscarte, de consultarte. Rey Todopoderoso, te pedimos que tú en este día seas el maestro por excelencia, que traigas la luz, la iluminación a nuestras almas, a Kadosh Baruj Hu, para que podamos, Padre bondadoso, entender y llevar con alegría en nuestro corazón cada una de tus palabras, Elohim bendito. Tú eres grandemente exaltado y te damos la gloria, la honra y el honor por todas las generaciones, Elohim poderoso. Que tú seas el maestro por excelencia en este tiempo, en nombre de Yeshua HaMashiach, Akadosh Baruj Hu. Amén, amén, amén. Bueno, muy buen día. Eh, Nuevamente saludarlos eh, y comentarles como decíamos, esta es la Parashá Bea Aloteja. Y lo que vamos a leer hoy son los primeros versos de la parasha. Vamos a empezar con los primeros versos que se encuentran en Bamidbar, capítulo 8, verso 1. ¿Listos? Hola, José Mario, buenos días. Buenos días. Claro que sí, Mauricio. Muy bien, More, gracias. Va a ver Adonai y habló Adonai el Moshe Lemor diciendo, A Moshe diciendo, muy bien. Daber el a Aarón, dice, habla a Aarón de a Marta y dile a ese el dice y dile a él, Ujú, muy bien. dice, ve al loteja. Es como eso, como que dice en tus manos, ve a loteja. Ujú, sí. Uy, ahí sí me. Entonces, sí, tranquilo, no te preocupes. Aquí es lo que se traduce cuando tú enciendas, ¿cierto? Entonces, sí. Realmente esta palabra encender es como Alá, como elevar, ¿cierto? Muy bien. Dice, et, et, an, anerot, dice, La, la, el ner es la vela, ¿cierto? Anerot. Las velas están plural. eh, el, el, el mul, Hacia el enfrente, ene, es como la superficie, la parte frontal. amenorá, Amenorá. Muy bien. amenorá, Entonces viene de la misma raíz del ner, ¿cierto? Acá podemos ver. Y amenorá se refiere al candelabro, ¿cierto? Donde se ubica la vela. yairu, Iluminará. shibab, 7, anerot, Ah, correcto, muy bien. Siete 7 lámparas. velas. 7 velas o 7 lámparas, muy bien. Listo. Muchas gracias, Mauricio. Excelente. Gracias a usted, More. Toda rabada. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a ver algunas cosas interesantes. La parashá es en base a esta palabra que vemos aquí. Ah, Bea aloteja, ¿cierto? Bea aloteja. Entonces, esta palabra, como estábamos hablando, viene de esta palabra Alá, ¿cierto? Y Alá viene de elevar, subir o subir, ¿cierto? Y otra palabra especial que encontramos acá es la palabra ner, ¿cierto? Que significa vela. Y esta misma se vuelve la base para la palabra menorá.
¿cierto? Es como la que contiene las velas. Esa es la menorá. Podemos ver lo que en las mismas palabras nos da a entender eso, que es el contenedor, ¿cierto? ¿Por qué? Ner es vela y al agregarle, a lo que están haciendo aquí es agregarle a esta ner una mem, como podemos ver acá. Le han agregado esta men a la palabra ner. Obviamente las vocales cambian un poco, pero las consonantes son las que nos indican o nos ayudan a saber la raíz, ¿cierto? Entonces, al agregarle la mem, entendemos la mem siempre como el origen, un origen de algo. Entonces nos está hablando el origen de la vela. ¿Dónde parte el origen de esta vela? En la menora, ¿cierto? Hoy en día para nosotros no tendría mucho sentido porque realmente la vela existe sin la necesidad de que exista la menora. Sí, el ner, en nuestro caso, existe sin la necesidad de que exista la menorá. Pero en estos tiempos no era así, porque la menorá le daba un espacio para que pudiera ubicarse el aceite con el que se llenaba el ner. Si no estaba ese contenedor en donde se podía poner el aceite, pues como tal no existía una vela, no podía existir. Tenía que tener un contenedor, un recipiente, y esta era la menorá, el candelabro, ¿sí? Entonces, por eso, siempre es muy interesante que ustedes vean las raíces de las palabras y nos fijemos qué le han puesto antes para entender la esencia de cada cosa, ¿cierto? La menorá es la fuente, la menorá es la fuente de la luz. Esto es lo que quiere decir. La menorá es la fuente de esta luz. ¿Cuál luz? Pues más adelante vemos esta palabra que es la palabra or. Or. Nuevamente, no dice or, dice ir, ¿cierto? Dice ir, pero lo que pasa es que la base de esta palabra es luz, que es or, una aleph y una resh. Una aleph y una resh construyen la palabra or, pero es que esta palabra or también se puede construir o formar un verbo con esta misma aleph resh. Y eso es lo que están haciendo aquí. Yairu, ¿cierto? Este es un verbo en futuro, ¿sí? Vemos que la yod, cuando uno le antepone una yod le antepone a un verbo es porque el verbo está en futuro. Y es casual, algo interesante que podemos ver acá, y es que la alef representa el trabajo. Perdón, la yod representa el trabajo. O es una mano cerrada. Muchas veces nosotros cerramos nuestras manos porque queremos, eh, porque es necesario para alcanzar un trabajo, ¿cierto? Para lograr un trabajo tenemos que manipular con nuestras manos. Entonces, la IO representa el trabajo y no es casual que se use para poder anteponer a un verbo, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el verbo? Si or es luz, el verbo será iluminar. Iluminar. O encontré otra palabra acá. La traducción, leair, es el verbo como tal que en su forma, ¿cómo se llamaba? En infinitivo, en su forma infinitiva se llama iluminar. Iluminar y también lucir. Lucir como que luzca. Y había otro verbo que también se puede construir con esta misma palabra, leayer, leayer, ilustrar. Y nosotros sabemos que obviamente con el entendimiento, con la ilustración, viene esa luz a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, claramente, pues aquí nos está diciendo que la menorá ilumina, hace lucir o hace una ilustración, una revelación de algo que no se podía ver antes, ¿cierto? Por eso es que es como ilustrar, el entendimiento es la ilustración, porque ahora se puede ver algo que antes no se podía ver, como cuando uno enciende una luz en un lugar oscuro. ¿Qué iluminará? Shivat Anerot. 7 velas, 7 velas. Entonces, ¿cuál será este origen? ¿Cuáles serán estas velas? Y hay una bonita enseñanza que nos habla
acerca de cuáles son estas velas. Están en nuestro cuerpo, ¿sí? Digamos que cada aspecto del Mishkan, del lugar donde moraba el Eterno en los tiempos antiguos, podemos verlo como una representación de la forma en la que el Eterno nos ha formado, nos ha creado físicamente, y eso también podrá traernos una enseñanza espiritual. Quisiera, antes de seguir con eso, leer los siguientes versos, el 3 y el 4, y, y si alguien pues me ayuda con, por ejemplo, el verso 3, y luego leeremos el verso 4. ¿Listos? Si gusta, lo intento yo, More. Claro que sí, Lilian. A ver. Es vayas. Bien, es del verbo hacer. Y hizo, Ok. Hizo Ken. ¿Sí? ¿no? A Aren. Sí. A Haren. Aarón, Es la O, es cierto. A Aarón. ajá, El. El Mul. correcto. Bueno, muy bien. Vamos a traducirlo mientras. Entonces dice, Sí. y hizo, Ken es así, así hizo, a Aarón. Y luego hacia, a o hacia es esta palabra, él. Y mul, que El fue la última palabra que le diste, es enfrente de, como hacia el frente de, si quieres, pene. ¿entendés? Que es como Pene. el rostro o la superficie, ¿cierto? Como el rostro, pero ¿de qué? Jamenorá. De la A, luz. amenorar. Este es el candelabro, ¿cierto? Como el Ujú. rostro del candelabro. Ok. El A. El ¿cierto? Como que elevó. Nerogea. Esta es una tap, neroté, Es cierto. Neroteja. No, Nerotea. nerotea. Muy bien. Entonces, nuevamente, estas son el ner, las candelas. Están plural. No solamente es el ner, sino el ot, este ot al final. Sabemos que aquí dice nerot. El ot al final indica un plural. Y ahora venimos y nos han agregado adicional una yot, una hey, ¿cierto? Es un posesivo. Las candelas de sus candelas, digámoslo así, sus candelas, ¿cierto? Ok. Kesher. Kesher. Acá será K, A, Kasher. como lo que, ¿cierto? Este ayer es que. Y esta have se le ha agregado a esta palabra que para decir similar o semejante a lo que, Siwa. No, si va. Siva. Es que tiene como U, pero tiene Ah, sí. No, Siva. en Siva. este caso, la Bab, mira que la Bab no es una vocal, porque la Sí, vocal de la Tzadi es la Jiri, que es como I, sí. Y sí. luego, al no ser esta vocal, es una consonante. Y las consonantes pueden venir con un dagesh, por ejemplo, como sucede aquí. Es un punto Mm. de un dagesh. Entonces no será U, sino una Bab, pero un poco más fuerte, sí va, Siva, Adonai, como lo que ordenó el Eterno. et Moshe. Ajá. A Moshe, Moshe. ¿cierto? Muy bien, excelente, Ujú. Liliana. Qué bueno, Gracias. muchas gracias. Listo. Entonces vemos que aquí ya es como la materialización de la orden, ¿cierto? Esta era la orden, este era un verbo en futuro, era lo que tenían que hacer en su tiempo, y luego lo hace. Simplemente aquí ya este verbo dice que así lo hizo, ¿cierto? Así lo ha hecho. Si ustedes ven, el verbo está empezando con una iot igual que aquí. Yo les dije que cuando empezaba con yod es un verbo en el futuro. Pero ¿por qué digo que acá ya lo hizo? Lo que pasa es que en la Torá, como hemos hablado algunas veces, no solamente hay una yod con la que empieza el verbo, sino una bab. Y esta bab
significa la palabra y hizo, ¿cierto? Porque digo hizo y no digo hará y hará, porque de hecho la Bab le cambia el tiempo. Si estaba en futuro, lo cambia al pasado, es una cualidad que tiene en la Torah. Entonces dice, y hizo así, muy bien, y hizo tal cual, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, él dijo, tienes que ponerlo hacia el frente del rostro, hacia el frente de el frente de la menorá. Es una redundancia, pero en diferente sentido. Este es como ubicarse enfrente o en contra, como enfrente de, y este es como la superficie, como el ubicarse sobre el rostro, estar encima de algo así, más o menos. Como ubicar el rostro, como la parte superficial. Entonces solamente quiere enfocar que hacia ese lugar, hacia el frente de ellas, ubicará su luz, ¿cierto? Dará su luz hacia el frente. La interpretación que podemos dar o puedo dar acerca de esta forma de referirse a al encendido de las velas es que realmente la luz pudiera, digamos, como que irradiar o la posición o la forma en la que tenía que prender las menorá, tenían que dar la mejor ubicación posible, la mejor luz que pudiera darse, no solamente por encenderla, no solamente por la cantidad del aceite o la calidad del fuego, sino por la forma en la que iba a estar ubicada la menorá. Digamos que todo importaba para que la luz fuera la mejor posible, o sea, en sus posibilidades tenía que dar la mejor luz. Eso debe ser el trabajo del Cohen. Entonces, ¿cómo lo hizo acá? Como vemos cómo lo hizo exactamente igual. Al mul pene ha menorá. Lo hizo tal cual. Así lo hizo Aarón. Tuvo cuidado de hacerlo de esta forma. ¿Listos? Entonces, vamos a terminar esta parte con el verso 4 para ahora sí entender en nuestras vidas cuáles serán estas 7 candelabros, estas 7 velas y cuál es esta menorá. ¿Listos? Muy bien. Entonces, vamos con el verso 4. Eh, si quieres, yo leo, More. Listos. Dice, BC Y así, más, masa, masé, hizo, obró ok. Amnurá, la menorá. eh, Mikshak, Ya. Como fortalecido, ¿sí? La palabra kasha es como fortalecer, ¿cierto? Fortalecer. ujú, El verbo endurecer también, como endurecer, y viene con una mem, ¿cierto? Entonces, nuevamente, el verbo es como endurecer o fortalecer. Pero ¿cuál es el origen de este endurecimiento, ¿cierto? Eh, Aquí se interpreta como cuando se le da martillo. Entonces, de tanto martillar y de tanto martillar se ha endurecido o se ha fortalecido todavía más el material. ok. Eh, Sab, Ad, Saab, Sab, Ad, oro, Hades, ajá, hasta, ok. Yerha, Hak, Yerha, Yerhaj, ¿cierto? Muy bien. Acá está Hey, sí suena como una J. En otras ajá, ocasiones no lo hace, por ejemplo, en el caso de Aarón. Aarón, Aarón, ¿cierto? ujú, Ahí no suena mucho una J, pero aquí sí. Yerejaj, Yerejaj, ¿listo? Y esta Yerej o Yeraj es como la parte trasera. Y la Hei al final es de ella, la parte trasera de ella. Su parte trasera, dice, hasta su parte trasera, Derecha, ok. Ad, Adpir,
Pirhaj. Pirhaj. Muy bien. Hasta sus flores. Entonces, perej es flor. Perej. Interesante. Es como un tallado en flor, algo así. Sí, lo que pasa, para entender, cuando se refiere a su parte trasera, se refiere a la parte trasera de la menorá. Obviamente la Mm, menorá tiene una parte aquí abajo, asciende y luego vienen unas ramificaciones arriba. La parte trasera se refiere a la parte de abajo, a eso se está refiriendo. Entonces dice, desde la parte trasera fue martillado en oro y hasta la parte de arriba, que era donde estaban las flores, era martillada en oro. ok. Y luego lo reafirma aquí. Mikchat. Mitzvah fue fortalecida o martillada. Mm, Bueno, ahí no sé. Y, Ip, ip, y, ip. sin la vav. Y. Ok, ¿Listos? Esa es ip, la forma de pronunciar. Y. Esa. Fue martillada, eso. Se refiere a la menor. ok. Perdón. Ahí sería. mm, Camar, 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 Camae. Sí, muy bien. Entonces, camar, este empieza con un verbo. El verbo está acá, re. Re es ver, re. Pero nuevamente a este verbo le han agregado una mem. Es como el origen. ¿Cómo, cómo se da el origen de lo que vemos? Según su apariencia. Entonces, mare es la apariencia, ¿cierto? El aspecto. ¿Qué vamos a ver? Pues el aspecto, o sea, lo que nosotros nos llega a nuestra visión, a nuestro entendimiento de lo que vemos, es por la apariencia de las cosas. Entonces, por eso dice que lo que vemos, el origen está en la apariencia, ¿cierto? Y luego le han agregado una haf, un segundo prefijo, y esta haf es según su apariencia. Conforme a su apariencia, ok. Ahí dice acher, ¿ok? que Ajá. Ahí sería era. era muy bien. Entonces, nuevamente, vemos aquí la palabra ver, re. Miren que es la misma raíz, solamente que tiene unas vocales diferentes, pero realmente es lo mismo. Re, ver. Y la hey hace como esto un título, el que ve o el que vio, conforme a lo que vio o le mostró, también podemos mejor, Ahí sería Adonai. conforme a lo que le mostró a Adonai, Ajá. Es, es Emche, et Emche, Moshe, a Moshe, conforme a lo que le mostró a Moshe, pero ahí no está la O morir. sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cuál es la vocal de la me? Eso, pero no está el puntico sobre Esa, la mem, sino pero sobre la tiene, chin. por ejemplo, mi pregunta es, literal, ¿tú ves alguna vocal ahí en la mem? No, Realmente está sin no vocal. está sin vocal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente esto sucede cuando la siguiente es una shim y tiene el puntico acá a la izquierda, a la derecha, perdón. Este mismo punto sirve para indicar que esto es como O. O sea, ese punto sirve para la O y sirve para la shim. ¿Listos? Ah, ok. Si, no- Yo si, mi, yo- si nosotros lo escribiéramos, lo que pasa es que esto sucede a veces en el computador. Pero si nosotros escribiéramos, realmente deberíamos poner el punto de la O y poner el punto de la Ujú. shin. No dejar el mismo para las dos, pero pues eso a veces sucede aquí. Ah, ¿Listos? ok. Entonces More, ¿y es por qué no se le Moshe. pone una vav? Perdóneme que les interrumpa. Porque el poner o no poner la VAP indica que la frase está completa o no. ¿Sí? Esto tiene una trascendencia más bien como espiritual. ¿Sí? Entonces, como que si no le pongo la VAB, está falta. La VAB indica un malé, como que está completa. Y pues ahí hay que analizar completa de qué, ¿cierto? Entonces es eso. Quizás, bueno, Moshe, no sé, de pronto Moshe podría ser que tiene un significado muy grande,
Y, y no sé, o sea, realmente, digamos, dar una deducción de por qué no está en sentido espiritual es en este momento difícil, ¿sí? No podría decirte espiritualmente por qué la va no está. Pero te puedo decir que por regla ortográfica o norma de la escritura, la VAB indica que se completó. Si no está, es que está falta, digamos así, falta algo. Es un tema Mm, espiritual. Entonces, claro. et Moshe, a Moshe, Ujú. Que a, que ¿quién? asa, ¿Quién? ken asa, Muy bien, ken así asa. hizo, así hizo. Ujú, Entonces, ujú. conforme a lo que le vio Moshe, así hizo. Entonces, no, amnorá, amnorá. Esta men sí suena, ¿listos? ¿Por qué suena? Ah, Esta Sheva. sí, 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 sí. ¿Por qué? Entonces ahí sería amenorá, Correcto. Entonces sí, aquí porque suena tiene porque el tiene un menor, dagesh. Tiene un un dagesh. dagesh y al tener un dagesh con la Sheva, Ujú, entonces, bueno, esta men suena. sí suena. Listo. Entonces, Amnorá. dame un segundo. Listo, entonces esta men sí suena porque en el centro tiene un dagesh. Y al tener el dagesh, la Sheva, que generalmente no suena, sonaría en este momento, ¿sí? Y ahí sería como tú dijiste, amenorá, ¿cierto? Amenorá. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente aquí hay algo muy interesante. Realmente es que se enseña que estas 7 velas, hoy en día no las encendemos porque no está el Mishkan y tampoco está una menorá de oro forjada en oro con sus bases y sus pétalos, ¿cierto? Entonces, igual esto fue creado para enseñarnos algo a nosotros en un sentido espiritual. Y esta menorá son las partes de los sentidos que perciben que están en nuestra cabeza. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 7 portales, 7 portales. Nuestros ojos son el portal del alma, dice Yeshua. Nuestros ojos son el portal de nuestra alma. Todo lo que nosotros veamos va a entrar a nuestra mente y a nuestra conciencia, ¿cierto? Para alimentar nuestra alma, alimentar nuestra espiritualidad a través de lo que vemos. Entonces, nuestros ojos son ese portal, es uno de los primeros portales más, eh, como más importantes, ¿cierto? Que logran alimentar el alma. Pero ¿qué pasa si no la alimentamos con cosas positivas? Entonces, al contrario, la están contaminando, ¿cierto? Hay que cuidar nuestros ojos y de hecho nuestros ojos nos cuidan, ¿sí? Nos ayudan a entender cuando hay un peligro, a ver algo que no es bueno para el hombre, para nosotros mismos, aprender a reconocerlo y apartarnos de eso. Pero de la misma manera nosotros debemos decidir que nuestros ojos sean usados para que nosotros nos consagremos de toda cosa mala, ¿cierto? Muchas cosas malas podríamos ver, ¿cierto? Hoy en día las personas están usando sus ojos para aprovechar y ver temas en contextos morbosos o simplemente en cierto modo malvados, ¿cierto? Al disfrutar ver cosas como la maldad, ¿cierto? Entonces, de estas cosas debemos cuidar nuestro primer portal. Y también tenemos otros portales que son nuestros oídos. Nuestros oídos, de la misma manera que los ojos, son un portal que nos ayudan a percibir del exterior las cosas. Si nosotros escuchamos un estruendo fuerte, nos ayudará a a estar advertidos o no estar inadvertidos sobre algún peligro que nos rodea y tratar de huir de él, ¿cierto? Nuestros oídos también son una fuente de ayuda para evitar cualquier peligro. Pero también nosotros debemos decidir que nuestros oídos sean apartados y consagrados de escuchar cosas inapropiadas.
cosas vulgares, palabras veces, ¿cierto? eh, Groserías o cualquier cosa que pueda contaminar nuestra alma, que pueda quizás hacernos reír de maldad, de cosas que son quizás fuente de maldad. Porque eso es lo que sucede hoy en día. Las personas a veces les gusta divertirse por una conversación, por unos comentarios que a veces no convienen, ¿cierto? Entonces nuestros oídos pueden ser, son otro portal, otro de estos 7 portales que debemos cuidar, ¿cierto? Ahora nuestra nariz, nuevamente, en un segundo los silencio. Nuevamente nuestra nariz es otro de los portales que puede ayudarnos a advertirnos sobre algún peligro. Si huele algo quemado, si algo huele mal, ¿cierto? Como en la comida, pues evitaremos y sabremos que pues esto ya puede estar dañado, eh, puede ser dañino y no comerlo para que no nos contamine o nos haga enfermar. Entonces nuestra nariz también es una fuente que nos advierte de los peligros que puedan haber a nuestro alrededor, pero de la misma manera nosotros debemos cuidar y que ésta sea santificada, porque, por ejemplo, en las comidas, y sabemos que el Eterno nos ha hablado acerca de comidas que debemos evitar, ¿cierto? Alimentos que no son buenos, que podríamos ahora, a través de esta capacidad que el Eterno nos ha dado, darnos cuenta si no es kosher, ¿cierto? Si un alimento no es apto, si no es bueno, si no es puro, ¿cierto? Solamente con nuestra nariz. Por ejemplo, el cerdo. Es fácil en muchas ocasiones reconocer el olor del cerdo, ¿cierto? O de cualquier otro animal, nos podríamos habituar a reconocer estos olores para saber que esto no es algo puro, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, debemos saber utilizar para que cada una de las cosas, de las cosas que vienen del exterior y que mueven nuestra alma, no lo hagan por cosas que contengan impureza, ¿cierto? Porque nuestro corazón, nuestra mente se regocijan por las cosas que vienen del exterior, de las cosas que perciben y llegan a nosotros, de ver un gran paisaje o de escuchar una gran melodía o de oler un aroma fragante, ¿cierto? O nuestra boca. También nuestra boca nos advierte acerca cuando probamos algo, si tiene un buen sabor o si tiene un mal sabor, de la misma manera como lo hizo con el olfato, si esto será bueno comerlo o no, ¿cierto? Entonces, también nosotros debemos buscar que nuestra boca sea santificada por las palabras que decimos, ¿cierto? Y también por lo que permitimos que entre por nuestra boca, que sea todo esto santificado. Entonces, nuevamente, nosotros hacíamos una alegoría acerca de qué será cuando todo está oculto, cuando todo está bajo la oscuridad, ¿cierto? No se puede ver nada, como la palabra or, que estábamos viendo hace un rato, esta palabra significa ilustrar, iluminar o lucir, ¿cierto? Si no existiera esta luz, andaríamos en oscuridad en donde no se entiende nada, no se puede ver nada, no se puede reconocer nada, ¿cierto? Pero esta luz nos ayuda a entender, a reconocer las cosas, a traer una claridad en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si nosotros buscamos que nosotros usemos nuestros 7 portales para bien, empezará a lucir esa luz en nuestro interior, ¿cierto? Y podremos empezar a irradiar verdaderamente hacia el frente. Entonces, todas las cosas buenas que podamos guardar y podamos cuidar, iluminará estos portales, hará que realmente nosotros podamos hacer iluminar estos portales. ¿Y de qué manera lo dice la Torah? Con la palabra Bea aloteja, ¿cierto? Que su raíz es Alá, elevar. Entonces nosotros tomaremos cada uno de nuestros atributos y nuestras cualidades para elevarlas, elevarlas, eso es lo que el Eterno pretende.
Si ustedes se dan cuenta, la forma de la menorá es con 7 brazos que se ubican hacia arriba. Y los 7 brazos casi que todos están bajo la misma dirección, todos apuntan hacia arriba. Y alumbrar cada uno es buscar santificar y alumbrar con la bondad, ¿cierto? Alejándonos de todas estas cosas malas y haciendo resaltar todos estos atributos buenos para que se eleven hacia el Eterno. Ese es el ejemplo de la menorá, que todos nuestros atributos puedan elevarse. ¿De qué manera a veces toca hacerlo? Entonces dice que la menorá fue fortalecida, fue endurecida, ¿cierto? Perdón, More, Sí, señora. perdón, More, tú hablas de siete portales. Ahí hemos hablado de seis, el séptimo, ¿cuál sería? ¿No ya? Mira, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y una boca. Son 7, ¿cierto? Ah, ok, gracias. Exacto. Entonces, dice endurecer o dificultar. Es esta palabra kashá. Endurecer o dificultar, ¿cierto? Em, pero, ¿de qué manera se ha fortalecido, se ha endurecido esta menorá? Realmente nosotros debemos hacer que nuestros atributos buenos sean más fuertes, que sean fortalecidos, ¿cierto? Que sea más difícil, que sean dañados. Y lo hace a través del oro. Toma el oro y lo forma. El oro representa toda espiritualidad que, o todo atributo que contiene el Eterno. Todo atributo del Eterno es ese oro, esa espiritualidad acerca de la bondad, de la justicia, de la verdad, la bondad, la fe, la esperanza, ¿cierto? Todos estos atributos que tiene el Eterno de misericordia, aún de justicia, ¿cierto? Entonces todos estos atributos serán los que nos harán decidir cómo nosotros debemos cuidar estos portales, cómo debemos fortalecernos y a veces no es una tarea fácil, ¿cierto? Construir estas cosas porque realmente lo más fácil es lo que hacen las personas en muchas ocasiones, alegrarse, buscar una diversión rápida, fácil, en la que ellos no tengan que hacer algún esfuerzo, pero el esfuerzo realmente es formar de oro cada una de estas cosas. Y si realmente esto es de oro, hasta nuestro rostro cambiará, hasta nuestro rostro se iluminará realmente. Y saben que esto realmente le pasó a una persona. ¿Saben quién es esta persona? Moche, Correcto. Moshe, su rostro, cuando él se presentaba delante del Eterno de recibir los 10 mandamientos, o cuando estaba en la presencia del Eterno, su rostro se iluminaba. En sí, porque el rostro, precisamente donde se encuentran estas 7 portales, estas 7 candelas, ¿cierto? Estas 7 candelas que podemos hacer que se iluminen. Moshe logró este estado, no es una cosa simplemente espiritual, algo que no podamos ver, sino que Moshe lo elevó a tal nivel que realmente físicamente lo reflejaba. Obviamente, no es solamente una apariencia, no es solamente que se iluminaba el rostro, una apariencia. Y claro, era una apariencia, pero detrás de esta apariencia escondía la espiritualidad con la que él vivía, porque lograr hacer iluminar el rostro era a través de sus pensamientos y a través de sus acciones de bondad, ¿cierto? De la luz que recibía directamente del Eterno, que le hacía entender cómo santificar cada área de su vida, ¿cierto? Entonces, el trabajo que nos corresponde es el mismo que hizo Moshe, acercarnos al Eterno en el lugar de su presencia para que realmente ilumine y irradie nuestra alma, ¿cierto? Y este es el esfuerzo, la oración, el trabajo de negarnos muchas veces a nosotros mismos, quizás a través de ayudar a otras personas o a través del ayuno, de negarnos nuestro pan, aún para dárselo, ¿cierto?
Y esto es lo que realmente es el esfuerzo que muchas personas no han tomado la decisión de realizar y que el Eterno nos invita para que nosotros realmente cumplamos este proceso desde la base, ¿cierto? Desde lo más básico en nuestras vidas, desde lo primero, ¿cierto? Porque muchas personas piensan de pronto que se han equivocado y simplemente dejar que esas equivocaciones se vuelvan la base de construir algo más en nuestras vidas, arrancar desde un error. Y esto no debe ser así, sino que realmente desde el fundamento, si nos hemos equivocado, debemos hacer teshuvá y empezar a construir una base más fuerte, una base que esté en base al arrepentimiento y a la restitución, ¿no? O sea, que si nos hemos equivocado podamos hacer algo para mejorar eso que hemos dañado, ¿cierto? Y ahí sí podremos empezar a construir toda una, toda una, toda una, eh, toda una estructura para que realmente cada día de nuestras vidas se encuentre formada y para lograr llegar hasta las flores, hasta las flores. Esta palabra pira, pirar, ¿cierto? También se usa para construir un verbo que es florecer, ¿cierto? Es algo casual también que esta misma palabra que significa flor, a la misma vez significa aprendiz. Aprendiz es una cosa muy extraña. ¿Por qué flor y aprendiz? Que tienen que ver con el verbo que sale esta palabra, que es florecer. Y realmente es que son los frutos. El aprendiz es el fruto del maestro. La flor, cuando ve la flor, es porque ya vienen sus frutos, ¿cierto? Entonces, desde la base, con una buena base que construyamos, empezaremos a dar el comienzo de unos buenos frutos que puedan ser vistos hacia el Eterno y también hacia los hombres, porque todas las cosas van en ese sentido, ¿cierto? Miren que todo esto fue hecho conforme al modelo que el Eterno le mostró, ¿cierto? Entonces, en el lugar de la presencia del Eterno hay una menorá que hace recordar el propósito con el que el Eterno creó la tierra. El Eterno creó la tierra modelando conforme a lo que vio en los cielos, o conforme a la naturaleza o esencia de los cielos. Obviamente, Él envió su palabra para que construyera cada cosa. Entonces todo emanó desde los cielos y así formó lo que existe. Y no es raro, entonces, que nosotros veamos ángeles con apariencia, ¿han visto? Con apariencia de buey, águila, eh, león y un hombre. Un ángel con apariencia de cuatro seres que están sobre la tierra. ¿Acaso fue que creó ese ángel viendo lo que había en la tierra? ¿O al contrario? ¿O creó a los seres de la tierra conforme a los que habían en los cielos? Entonces, nuevamente esto es otro ejemplo de eso, que el Eterno estableció un orden en la tierra conforme al orden del cielo. Y nosotros sabemos que seremos unidos al reino de los cielos y por eso nosotros debemos poner nuestro corazón hacia el cielo, precisamente, para que podamos encajar en el orden que el Eterno ha establecido desde el comienzo de todo lo que existe, ¿cierto? Y hacer como hizo Aarón, conforme a lo que vio, así lo hizo él también. Así lo hizo, así lo hicieron los grandes hombres que son reconocidos en la Torá, porque ellos hicieron conforme a lo que el Eterno les había ordenado. Entonces, esta es lo que nos enseña la menorá. Esto es lo que nos enseña esta parasha Beá Aloteja. Entonces, quisiera aprovechar que tenemos todavía un poco de tiempo más y tratar otro tema que se encuentra en el siguiente capítulo de esta parasha, capítulo 9, verso 13, ¿cierto? Y realmente que la Torá, muchas veces a veces no entendemos cómo aplicarla en nuestras vidas, ¿cierto? A veces no entendemos qué sentido tiene esto para nuestras vidas, pero realmente que nosotros
debemos ver que la Torah ha sido diseñada para nosotros, ¿sí? Si no lo hacemos de esta forma, vamos a tomar la Torah como vanidad. Hasbe Shalom. Vamos a seguir con el verso 13. More, una pregunta. La menorá fue una copia de algo que estaba en los cielos, ¿cierto? O sea, esa menorá que está en el cielo representa que la iluminación del mundo, del universo, ¿o qué? Sí, precisamente, eh, digamos que por un lado, nosotros lo que podamos comentar son, por un lado, interpretaciones, ¿cierto? Y estas interpretaciones son aproximaciones a la verdad, aproximaciones. No, no estoy diciendo que lo que yo pueda decir sea la verdad es, exacta, porque la pregunta que me estás haciendo es acerca del orden de los cielos, ¿cierto? Yo puedo interpretar esto a mi vida, a cuáles son esta menorá que yo debo encender, pero en los cielos obviamente es un orden más grande de lo infinito que un hombre como yo pueda, pueda interpretar, ¿cierto? Pero yo puedo decir que quizás es parte del modelo del mundo que él creó, ¿cierto? Porque si existe esta menorá, es porque esta menorá es algo que también era creado para establecer en los cielos, ¿cierto? Por ejemplo, como cuando creó los ángeles, creó diferentes estructuras. Entonces la menorá también es un ejemplo, podría ser un ejemplo para lo que cada ser en los cielos debe hacer, ¿cierto? Como esa luz que debe cada persona esforzarse por encender, ¿cierto? Representará también como la santidad del Eterno, como esa fuente que es el mismo, ¿sí? Obviamente yo creo que esta menorá en los cielos es el mismo quien la sostiene, ¿cierto? Quien hace que permanezca allí encendida. Ahora si recordamos algo en los Hechos, en el libro de los Hechos dice que tenemos un Cohen Hagadol que oficia por nosotros en los cielos, ¿cierto? Es decir, que hay ciertos niveles en los que sirven de intercesión y sustento espiritual, ¿cierto? Entonces, el Cohen lo hacía para el pueblo, era un representante que hacía que la presencia del Eterno se mantuviera en este mundo. ¿De qué forma la mantiene? También encendiendo la menorá, ¿cierto? Porque si el lugar donde está el Eterno está apagado, no tiene vida, no tiene luz, entonces obviamente no podrá recibir como tal su presencia. Asimismo, hay un Cohen en un lugar donde se oficia, que se ocupa de mantener la presencia del Eterno, de hacer que se siga esa luz. Es una fuerza, es como esa fuerza que anima a todos los seres. Y si están en los cielos, serán los seres celestiales a que permanezcan irradiando esta luz, ¿cierto? Por medio de alguien que quizás tiene una posición un poco más alta. Así como el Cohen tenía una posición más alta espiritualmente, yo creo que en los cielos también estará Yeshua en una posición más alta, haciendo sustento de la luz, o sea, haciendo como que se anime a poder mantener esa luz en los cielos, ¿sí? Es parte de mi interpretación, digamos que para lograr una verdad exacta, por un lado, pues podemos orarle al Eterno, pero vendrá el Mashiach y nos aclarará todas estas cosas, ¿cierto? Lo importante, como ya les dije, es que no tomemos la Torah como vanidad y no saquemos un mensaje para nuestras vidas, porque estas cosas son hechas para nosotros, para nuestro beneficio. Muy bien, entonces vamos a seguir entonces con el capítulo. Bueno, Claudia, también tienes las manos levantadas, si tienes alguna pregunta o comentario. No, más que para leer. Creo que Ah, ok, dijo el... perfecto. Listo, muy bien. Entonces, Claudia, si me ayudas con el verso 13. Sí, bueno. Vea, Ish, El hombre, Asher, Hu, que él Taor, sea puro,
Op derech y camino, lo haya. no haya, como que no esté en el camino, como refiriéndose a que no esté de camino, que no esté lejos. Behadal A ver, esta palabra es como que y detenga o cese. No, espérame. la sot. Para hacer Apetach. pesaj, Sí, sí, pesaj. a pesaj, se refiere a la festividad de Pesaj, para cesar de hacer la Pesaj. Benich reta. Dice, y lo cortarán. Anefesh El alma, aif. listo, has leído como una F, que sería como una P, pero no encontramos una P sino una BA. Entonces, nuevamente aquí, esta se leería simplemente como I. ¿Sí? La BA y la Aleph no sonaría, solamente sonaría ahí. Ok. Ahí. El alma es, Mea. sí, muy bien. Esto viene de la palabra Am, ¿cierto? Que significa pueblo. Dice, del pueblo de su pueblo, el pueblo de él. Ki Pues, karban. pues la ofrenda Adonai. ¿No? del Eterno Lo hikrip. No, y, hikrip. no presentó, no se acercó. Beoado. Mo, Moad, Bemo. Sí, bemoado. Moado. Muy bien. Moad o Moed es como una fecha especial, ¿cierto? Entonces, que no acercó en su fecha, en la fecha establecida. Eto. Que todo Geto. su pecado, esto viene de la palabra het, que es pecado. Todo su pecado, Yisa. quizá cargará Aish. el hombre Ahu. Aú. Muy bien. Au. El hombre es, este hombre cargará con su pecado. Entonces, bueno, pasamos del tema de la menorá, de Bealoteja, ¿cierto? De elevar, hacer elevar. La forma de encender es elevar, ¿cierto? Esa es la forma de encender, haciendo una elevación. Y ya vemos todo lo que nos ha enseñado esta menorá para nuestras vidas y he querido pasar aquí a otro tema, que es el tema de la celebración de la fiesta de Pesaj, ¿cierto? Esta parashá también nos habla de la festividad de Pesaj y nos dice que si el hombre está puro y no está de camino, no está de camino, y él deja de hacer la ofrenda de Pesaj, será cortado de su pueblo, ¿cierto? Entonces, por un lado, nosotros vemos que como tal, esto no significaba que necesariamente que mataran a la persona, simplemente que ellos dejaban de considerarlo una persona del pueblo de Israel. Era quitada su nacionalidad. Era, ¿cómo se dice? Cuando los llevan a otro lugar fuera de su reino. No recuerdo la palabra. ¿Despatriado? ¿Despatriado? Sí, era como expatriado, sí, era como exiliado, esa es la palabra. Era un exiliado. Entonces ese era el castigo. El castigo por no unirse a las celebraciones del Eterno era una persona que la exiliaban. Decían, él podría decir, yo soy de la tribu de Judá, ¿cierto? Pero ellos decían, no, usted ya no hace parte del pueblo de Israel, del pueblo como tal. Ya era dejado de ser considerado como pueblo. ¿Será justificable algo tan grave? ¿Podría ser esta una forma de tratar a una persona? ¿Ustedes qué piensan? ¿Harían esto hoy en día?
Hoy en día, quizás nosotros hemos buscado la bondad, hemos buscado la paz, la misericordia, y es lo que nos ha enseñado la palabra, ¿cierto? A ser bondadosos, misericordiosos, y nosotros no buscaríamos hacer esto. No, de nuestra mano no cogeríamos a alguien y lo empujaríamos fuera para que no volviera, ¿cierto? No haríamos eso. Pero esta es la orden que el Eterno ha establecido para las personas que no celebran las fiestas, que siendo el pueblo no las quieren celebrar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Imagínense en una persona a la que se le, digamos que conoce, tiene entendimiento, ha sido criado y educado bajo todo el contexto hebreo. Tiene conocimiento de padres que hacen esto y un día decide empezar a no asistir a las fiestas del Eterno. Estamos en medio del pueblo de Israel, ¿cierto? Decide, ¿por qué empieza a hacer esto, no? Vemos que lo empieza a hacer porque hay algo en su corazón que lo ha llevado a tener algún mal pensamiento para llevarlo a pensar que ya no tiene que someterse a obligar o siente que no está obligado a tener que hacer esto, ¿cierto? Entonces, esta intención lo llevará a otra cosa. Esta intención lo llevará a la rebeldía. Por un lado, las autoridades pueden ser eh, autoridades políticas o sociales y aún espirituales, ¿cierto? Porque pues en Israel todas las autoridades estaban en torno al Mishkan, ¿cierto? De hecho, en esta parasha, unos versos más atrás nos dice cuál era la ubicación de cada una de las tribus. El Mishkan estaba en el centro. Las tribus de Leví eran las que seguían a su alrededor, y luego estaban las tribus de Judá, las tribus de Efraín, las tribus de Manashe, las tribus de Zebulón, todas las tribus estaban a su alrededor, y cada una tenía un espacio. Entonces la Torah regula toda orden social, hasta dónde se ubican, qué van a hacer, cómo van a caminar, todo lo regula la Torah, ¿cierto? Entonces, si una persona empieza a alejarse de toda regulación, ella misma se está exiliando de la sociedad que el Eterno ha establecido, ¿cierto? Y puede ser que comience una rebelión. Esta persona puede empezar una rebelión en contra del orden que se ha establecido en la sociedad y en contra de las leyes del Eterno, ¿cierto? Aún en contra de la creencia en un único Elohim. O sea que podría llevar a la destrucción por un lado del pueblo y por otro lado a la idolatría. Y por esos dos motivos que empezaron en su pensamiento, entonces esta persona es echada fuera y ya no es considerada pueblo de Israel. Él mismo lo hizo, él mismo empezó con esto. Entonces, la función que le corresponde al pueblo es terminar con lo que él ya empezó, ¿cierto? Obviamente todo esto no nos lo dice este verso, son deducciones que estamos dando, pero porque la Torah lo que pretende es que nosotros empecemos a entender la raíz de las intenciones, ¿cierto? La raíz de los pensamientos o de los malos pensamientos y que ataquemos eso. Eso es lo que el Eterno primero desea que ataquemos en nuestra mente, nuestros pensamientos que nos llevan a pensar por qué tengo que hacer esto como lo dice la Torah, ¿cierto? No necesariamente como me lo enseñó bueno, el líder, ¿cierto? No necesariamente como nos lo enseñó el líder, sino porque el líder, pues, obviamente puede tener alguna forma de celebrar el Shabbat, alguna forma de celebrar Pesaj, alguna forma de hacer cada cosa, pero podemos hacer diferentes formas, pero no hacer, ya dejar de hacer, ya esto no hay que hacer, meter ideologías en por qué no hacer esto, es diferente, porque no es contra el líder, sino contra la Torah directamente. Sabemos que la Torah regula todas las áreas de nuestra vida. Entonces, nosotros debemos aprender a hacer esto también en nuestra vida. Aprender a apartar de nosotros todo pensamiento ideológico que nos lleve en contra de la Torah
o también de personas que deseen contaminarnos con esto, ¿cierto? Muchas personas no necesariamente muchas personas no conocen de la Torá, pero eso no quiere decir que no podamos compartir con ellas, ¿cierto? No solo en un ámbito religioso, sino en otros ámbitos laborales o familiares, y de seguro no nos van a contaminar, de pronto con este sentido, pero si llegasen a hacerlo, entonces nosotros debemos saber que debemos rechazar estas cosas, por lo menos con nuestra expresión de rechazo. Una expresión de rechazo psicológicamente nos ayudará a permanecer en nuestra mente con la Torá. Pero si nosotros no hacemos una expresión de rechazo, entonces psicológicamente lo que va a quedar es lo que esta persona nos está transmitiendo, ¿sí? Por eso es que en Proverbios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, Ujú. Muy bien, ¿cierto? correcto, sí. Y esto va un poco relacionado a lo que veíamos en encender esa menorá, lo que oímos, ¿cierto? Aquí precisa y específicamente estamos hablando de lo que oímos y que todas estas cosas nos pueden llevar a cometer actos, ¿no? Todas estas cosas que percibimos a través de nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos y nuestra boca, nos llevarán a cometer actos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros nos acostumbramos a pasar por un lugar donde hacen comida que no es kosher, pero el aroma es tan rico, tan delicioso, y llega precisamente un día en el que pasamos con hambre, nos invitará a pensar que comamos en ese lugar. Ese será el primer pensamiento y hagan la prueba. El día que tenga hambre, pase por un lugar donde no es kosher y verán que empezarán a fluir los pensamientos para aceptar quizás estas cosas. ¿Cierto? Entonces, de todo esto debemos cuidarnos porque este será el comienzo en que nosotros mismos empecemos a exiliarnos nosotros mismos. Nadie lo hará. Nosotros mismos comenzaremos con ese propósito y por eso es que muchas veces hay personas que se salen de los caminos, porque ellos mismos empiezan a aceptar pensamientos, a ceder y a ceder y a ceder hasta que finalmente se materializa lo que hace mucho había empezado, ¿cierto? Entonces, este verso específicamente nos dice eso y un mensaje más muy importante dice que en sus tiempos, debemos cuidar de que realmente estemos celebrando cada cosa en el tiempo establecido, ¿cierto? Y no fuera de él, no fuera de él. Para que no caigamos por ignorancia en estas cosas, ¿cierto? Una cosa de pronto es hacerlo con la intención de no querer estar allí y otra cosa es porque quizás ignoramos. Entonces, este verso también nos invita a que debemos ser esforzados en nuestro estudio, en el estudio de la palabra. Debemos ser esforzados para no pecar por ignorancia. Entonces, vemos que si hay pecados por hierro, dicen por ahí, pecados de hierro, o sea, porque la persona simplemente ignoraba. ¿Será que será considerado culpable por ignorar? Acá lo dice. Claro que sí. Su pecado cargará el hombre ese, cargará con su pecado. Entonces, con este verso vamos a terminar. Realmente tenía preparado también en el capítulo 10 verso 10 que está un poco conectado acerca de las fiestas, de sus tiempos y de lo que debemos hacer, tocar la trompeta para que seamos recordados. Algo tan especial que el Eterno nos recuerde, una recordación de nuestro nombre en el cielo. Nuestro nombre se ha recordado en el cielo a través de lo que dice en este verso. Bamidbar, capítulo 10, verso 10. Entonces, quiero dejárselos a ustedes de tarea en esta ocasión para que podamos estudiar la trascendencia y profundidad de este verso. Entonces, con esto quisiera despedirme deseándoles a todos un excelente Shabbat y muchas, muchas bendiciones. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Ubraja. Muchas gracias, More, Boker Gracias, Tov. More. Shabbat Shalom, Moreya. Shabbat